momentito. Siendo las 5 de la tarde con 32 minutos del día 11 de mayo del 2017, el juez Iradier Huerta Rodríguez procede a resolver sobre la situación constitucional dentro de la causa penal 144/2017, instruida en contra de Emilka Saraí Mendoza Arista por el delito que ha señalado el agente homicidio simple doloso y posteriormente solicitó una reclasificación por calificativas en agravio de quien en vida llevar el nombre de Jesús Fernando Tobías Guel. Para ello debo de pronunciarme en el sentido de que se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el sentido que el día 6 de mayo del 2017 se formuló imputación a la señora Emilka Saraí Mendoza Arista, se le dio oportunidad de declarar, lo cual la ha hecho en el curso de esta audiencia, declaró ese día y hoy hizo otras declaraciones. Y entramos al estudio de la fracción tercera, si los elementos son constitutivos de delito y si existe la probabilidad de que los cometió, y también sobre la causa de exclusión del delito señalada por el agente del Ministerio Público, es sobre lo que me tengo que pronunciar. Pero para poder determinar la valoración de la prueba, vamos a hacer el análisis correspondiente y atiendo al artículo 1 de la Constitución Política Mexicana. Es decir, qué interpretación voy a hacer para determinar sobre los presentes hechos. ¿Por qué? Porque existen instituciones pro persona, o sea, que lo que más beneficia a esta persona, y bajo ello tengo que juzgar bajo perspectiva de género, que son los protocolos que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay tratados internacionales como el Tratado de Belén de París, la Convención de Belén do Pará, que establecen los protocolos que se tienen que seguir para determinar primero si existe una violencia de género contra la mujer, porque tengo que atender a ello por la circunstancia y narrativa que ella dijo, que había sido golpeada y que estaba siendo vejada. Entonces, bajo ello tengo que analizar si este juicio, esta audiencia, la tengo que valorar bajo estos dispositivos de violencia de género. ¿Por qué? Porque hay una relación anatómica diferente entre el hombre y la mujer y se debe de juzgar, no se debe de juzgar igual. Entonces, para ello tengo que atender las expectativas sociales, culturales, que se dan en el caso concreto. En el caso concreto tengo que juzgar bajo una perspectiva de género, pues no debe de pasar desapercibido para nadie que es del sexo femenino. Segundo, que estaba separada de su pareja por más de 3 meses, o sea que vivía sin pareja. Tercero, que tenía 4 hijos que mantener. Bajo estas circunstancias, tengo que aplicar la perspectiva de género porque ella se encuentra en una situación de vulnerabilidad respecto de los demás miembros de la sociedad. Y si a ello le agregamos que ha sido golpeada, es que aplica perfectamente la aplicación de la perspectiva de género en orden a lo establecido por el artículo 1 de la Constitución, que nos remite a los tratados internacionales como el que acabo de invocar, el de Belén de Pará, para determinar cómo voy a valorar la prueba respecto de estos hechos. Pues en este sentido debo de señalar que hay una grave violación de los derechos humanos por parte del Ministerio Público respecto a los derechos de Emilka Saraí Mendoza Aristas, pues no aplicó ningún tratado internacional que lo ha invocado, no aplicó la ley de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, pues no obstante, desde el primer momento se presenta y dice que está lesionada, se le tiene que llevar a la institución clínica
habla de violación, no se realizan las pruebas correspondientes para atender lo que ella estaba narrando. Situación que ya se ha pronunciado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en diversos casos, bueno, más que en diversos, en uno, que es el caso González y otras contra México en el denominado asunto Campos Algodonero, en el sentido de que recomienda la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se atienda la voz de la mujer, que cuando ella dice que está siendo violentada, atienda cada uno de los derechos que ella tiene. Y aquí el Ministerio Público alega esas omisiones en su favor, no obstante, no realiza las pruebas pertinentes para determinar si existe esa violencia. Ahora alega que el defensor no acreditó, cuando de acuerdo a los protocolos de perspectiva de género, en este caso el agente del Ministerio Público tiene una doble carga probatoria, la de acreditar el delito, pero también la de la señalada por la perspectiva de género. Por ser un grupo vulnerable, ella debió detectar que estaba dentro de los grupos vulnerables que se le llaman casos sospechosos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y establece qué es lo que tiene que hacer. O sea, tiene que visualizar lo que ella está diciendo para determinar si estaba bajo esa violencia. Pues de no hacerlo así, está violando el agente del Ministerio Público por discriminación a la señora Mendoza Aristas las pruebas que le favorecieran. Tan es así que la defensa tuvo que pedir que se agregaran fotografías que deberían de estar en la carpeta de investigación sobre las lesiones. Tan es así que el Ministerio Público omitió, según lo reveló la defensora, 2 dictámenes periciales de lesiones que obraban en la carpeta y no lo señaló. Tuvo que ser la defensa la que tiene que señalar esto. Y bajo la perspectiva de género es la autoridad la que tiene que poner todos los elementos al alcance. Pues no es posible, de acuerdo a los nuevos régimen de justicia y de perspectiva de género, que con estas actitudes se esté generando que hombres sigan golpeando a mujeres. Y eso no puedo permitirlo como autoridad judicial, atendiendo al artículo 1 de la Constitución Política Mexicana y a los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque el mensaje que se manda es que puedes golpear a una mujer y revictimizarla luego al llevar procedimientos en su contra sin haber atendido la versión de ella, sin haber atendido lo que dijo, sin haber recabado más pruebas sobre la versión de ella. Y luego, posteriormente, no obstante, se habla de homicidio simple, se suben calificativas, se agregan calificativas. No obstante, no se dio cumplimiento a los protocolos y no se dio cumplimiento a los lineamientos constitucionales. Eso pasa en la presente carpeta de investigación. Eso es lo que analizaré en este sentido, bajo este sentido de perspectiva de género, ya que la autoridad del Ministerio Público violentó esas reglas en favor de Milka Saraí Mendoza Arista. No obstante, los hechos fueron del día 24 de abril del 2017 y ella es imputada hasta el día 6 de mayo. O sea, había tiempo para que el Ministerio Público atendiera las situaciones de violencia, y más cuando existen resoluciones de Corte Internacional que han avergonzado a México por no tratar las autoridades las situaciones de violencia contra la mujer, como es el caso Campos de Algodón que he señalado, donde se recomienda a los fiscales, a los jueces, a los policías, que siempre que se manejen este tipo de situaciones de violencia contra la mujer, se atiendan. Una vez que he especificado ello, determino que sí existe una cuestión de género, por lo que tengo que analizar las causas de los factores hombre-mujer y de la
distinción que existen en ellos para aplicar una cuestión de género, de violencia. Ya lo he señalado, ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad, generada también por el señor quien en vida llevara a Jesús Fernando Tobías, quien ella señala le empezó a mostrar las fotos de su marido con otra mujer. Bajo esa perspectiva se quedó aislada. El lugar en el que vive, un lugar despoblado o semipoblado, que tienes que caminar más de 30 minutos a pie para poder llegar hasta el lugar de acceso al transporte público. Un lugar donde se cruza un arroyo, un lugar donde ha existido violencia en esa área. Todo eso la volvió una persona vulnerable cuidando 4 hijos. Esa situación vulnera lo dispuesto por el artículo 4 de la Convención Belén do Pará, que establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de los derechos humanos, situación que aquí no aconteció, pues está violando el debido proceso respecto de la prueba. No se recaban las pruebas pertinentes para poder establecer lo que ha venido a fincarle la gente del Ministerio Público, fincarle un homicidio sin atender lo que ella había manifestado desde un primer momento en que ella acude a la policía, colabora, como lo dijo la defensa, se presenta, hace que hagan el embalaje del cuchillo en un sobre manila, según queda relatado de las diversas entrevistas que se hacen. Entonces, bajo ello, deben de eliminarse estas diferencias arbitrarias para juzgar a una mujer. ¿Por qué? Porque se tiene que atender estos tratados y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, juzgar bajo perspectiva de género es tomar en cuenta la simetría del poder, la simetría de poder de una mujer frente a un hombre. Esta simetría se señaló 1,80, complexión robusta. La mujer, bajo el principio de inmediación, aquí la estamos viendo, las características de ella. Bajo estas estructuras existe una simetría, o sea, muy discordante en fuerza física. Por eso es este tipo de análisis para entrar a la valoración de la prueba, como lo he venido señalando, ya que es un principio pro persona y se ha establecido en los protocolos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este principio pro persona es de preferencia interpretativa, o sea, tengo que interpretar la Constitución y el derecho, no la ley, que son cosas diferentes, para determinar el tipo de juicio, de valoración que estoy haciendo. Pues deben de analizarse las restricciones o limitaciones legales de acceso a los órganos de justicia. Se le está limitando a la señora el acceso a los órganos de justicia, pues no obstante señala lo que señaló, que fue objeto de vejaciones, de golpes. Existen dictámenes médicos de ella. 2, existieron fotografías y existió una narrativa desde el primer momento, no se atendió. Por eso determino los hechos y la interpretación de la prueba, cómo debe de realizarse esta interpretación de la prueba bajo estos nuevos parámetros constitucionales. Entonces debe de tener la razón de peso y la inversión de la prueba, o sea, tiene una doble obligación el Ministerio Público en el caso concreto de violencia de género. Si bien es cierto, el sentido de la institución es tiene la carga de la prueba, como se señaló por la defensa, en este caso tenía una doble obligación. Es la de visualizar que ella se encontraba bajo la categoría sospechosa de que había sufrido violencia y analizar doblemente o recabar más las pruebas en ese sentido de analizar la situación que ella estaba viendo, y lo cual no aconteció
de esa manera. Por lo tanto, las pruebas van a ser analizadas en ese sentido, en el sentido de estar valorando cada uno de los medios de prueba señalados por las partes. Discúlpeme. Se me quedaron un juego de hojas en el escritorio, si me hacen favor de mandármelos. Sí, está a mano y es mío. Una disculpa, un momentito mientras me traen unas hojas donde tengo una punta. Son 8 hojas, están numeradas. Gracias. Gracias. Bajo ello, resulta indudable para este juzgador que Micaela Saray Mendoza Aristas privó de la vida al señor Jesús Fernández Tobías Guel. Esto el día a las 23 horas del día 24 de abril del 2017. ¿Por qué? Porque tenemos la declaración de ella, que se le manifestó que todo lo que dijera podría ser usado en su contra, y tenemos la relación de que se presenta ante los agentes de la policía y les narra que usted privó de la vida al señor, o sea que lo lesionó en un primer momento. Esto también lo narra su cónyuge, el señor Jorge Alberto Rosales Rosas, quien se presentó en el lugar de los hechos y estuvo con usted presente en la comandancia. O sea, esto queda justificado dentro de las piezas de autos que usted realizó esa conducta, pues existe el protocolo de necropsia realizado por el doctor Ricardo Pérez Fernández, donde determina que el señor Tobías Guel fallece a consecuencia de la lesión por arma con punzocortante en el corazón, la que usted señala haber ocasionado. O sea, bajo este rubro, sí se demuestra que hay la privación de la vida de una persona y que esta obedece a una causa ajena a su patología, o sea, él fallece por una herida en el corazón por un arma punzocortante y que es atribuible a una conducta humana, o sea, y que esa conducta humana es atribuible a usted, que usted fue la persona que lo lesionó a la altura del corazón. Mas, sin embargo, tengo que sopesar la situación de que si existe una legítima defensa o no, que es la situación que tenemos que ver para poder determinar y juzgar bajo esta perspectiva de género y valoración de la prueba y la interpretación. En concepto de este juzgador existe una defensa legítima en los términos del artículo 59, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado. Pues sobre lo que versa este proceso es sobre su propia versión, o sea, todo el soporte de este juicio es sobre su versión. Si lo vemos bajo ello, nomás usted es la que le comenta a su esposo
se traslada a Seguridad Pública Municipal de Castaños, narra cómo acontecieron los hechos y en base a ello declaran todos los testigos, que vienen a ser testigos de oídas o de referencias sobre los hechos. Por lo tanto, tengo que analizar su declaración bajo esta perspectiva y cómo todas las circunstancias que rodean al hecho. Lo que rodea al hecho es, primero, que usted señala que usted quería andar, que él quería andar con usted y que usted no quería. No obstante, se señala que tienen por diversos testigos, que entrevistas que señaló el defensor, que existen varias personas que han señalado en la carpeta de investigación que usted tenía una relación por más de 3 años con el señor, que también, y que se dice que 2 de sus hijos podrían ser hijos de él. No puedo analizar esta situación porque sería violentar las situaciones de perspectiva de género. O sea, sería discriminar más y desechar su versión, porque no obstante, estando casada, tenía otra relación con otra persona. Y eso no se puede valorar así. No se puede valorar porque estaría revictimizando esa declaración. Lo que tengo que ajustarme es exactamente al hecho que se dio y el hecho previo para determinar esta agresión. Bajo ello, debo de señalar que usted señala que 3 veces la había golpeado con esta última. Que una previa fue que en la que hizo más énfasis es la del 19 de abril, donde la golpeó, y al hacer la explicación sobre las lesiones, marca usted que es la lesión que tiene en su brazo en un moretón. Esta versión debo de señalar que se encuentra justificada y robustecida, o sea, no está como hecho aislado, pues existen los 2 dictámenes médicos que omitió el agente del Ministerio Público en sus alegatos, donde describe las lesiones que presentaba la señora Saraí Mendoza. Es decir, que se le realizaron estos dictámenes donde sí se describen este tipo de lesiones, lo que corrobora su versión sobre los hechos de violencia que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque todo circula en base a su declaración y es su declaración la que va a determinar si todos los datos se van uniendo. Se manifiesta, me golpeó tal día y me golpeó tal día. De los dictámenes médicos se desprende y se miraba donde usted presentaba los puntos rojizos todavía en la espalda y en los codos, y usted ha señalado que fue porque la tiró en ese momento, y que fue en ese momento cuando se da ese segundo momento, el día 24, cuando se da el hecho. ¿Por qué? Porque él había golpeado con anterioridad, que fue por usted a su casa y la sacó de su casa y la golpeó. Y en este día 24, lo que señala es que usted llega y lo primero que hace es darle una cachetada y aventarla y darle de patadas. Usted señaló en su declaración dónde le dio las patadas, y esas patadas, los enrojecimientos o moretones en la cadera, también se vieron en las fotografías que fueron presentadas en este órgano jurisdiccional. De ahí que se siga corroborando su versión respecto de los hechos, cómo se suscitaron esos hechos ese día. Que posteriormente de que la estaba golpeando y la amenazaba que le iba a matar, ya le dijo usted que iba a aceptar tener esa relación sexual. También se encuentra corroborado ese dato. Pues cuando encuentran a la persona, la encuentran con los pantalones a medio muslo. Que usted, al ver esto, lo que generó este desenlace fue que su esposo acusó en el tráiler
para su casa, que es una de las brechas que usa para aquel lado, y eso es lo que hace que se enfurezca el señor Tobias Gale y la remeta otra vez contra usted. Y queda corroborado que el señor, su esposo, Jorge, cruzó por el lugar de los hechos y que fue a buscarla a su domicilio. Eso también queda justificado. Y que le estuvo hablando por teléfono. Tan es así que se habló en el curso de los alegatos las llamadas que tenía perdidas y la última llamada, que es la que le regresa, y usted le señala sobre los hechos que acababa de vivir. Se justifica también esa situación. Si tomamos este entorno que sus versiones se han ido justificando, debo analizar propiamente la circunstancia del hecho en ese momento. Y le voy a decir lo que usted narró. Se empezó a enojar y me decía que me iba a matar, y pues yo agarré el cuchillo y me defendí. Yo no quería matara, pero yo no vi dónde le pegué. Con el mismo se levantó, me sacó de los cabellos del carro, me tiró al suelo y me pegó y me dio de patadas otra vez. Me quería quitar el cuchillo, pero yo no lo solté. Me aferré al cuchillo, no lo solté, pero él todavía me pegaba y no lo solté. Vamos a ver si la circunstancia de la relación sexual se estaba arriba del vehículo, como usted lo señaló. También se justifica lo otro, que sale del vehículo. Tan es así que lo encuentran en el exterior del vehículo y el taxi se encuentra, de acuerdo a las criminalísticas de campo y a los informes policiales homologados, se encuentra en un lugar diverso. Entonces, todo esto se concatena para robustecer su declaración en el sentido de la violencia que ya estaba viviendo usted por 3 ocasiones, pues los dictámenes médicos presentan los hematomas a los que usted hizo referencia en esta audiencia. No puedo analizar bajo omisión lo que me pide la gente del Ministerio Público, porque violaría la perspectiva de género de que él estaba obligado a haber corroborado esos datos. Estoy tomando su versión en ese sentido, de que usted fue golpeada en ese momento y que 30 minutos después se presenta ante la autoridad, seguridad pública, y les manifiesta ese hecho de que estaba siendo golpeada y está ensangrentada y entra en una crisis. Tan es así que tiene que ser hospitalizada al Instituto Mexicano del Seguro Social para que analizaran, y también le revisan las diversas lesiones, y una de las que no se habla y que realizó el doctor José Salvador García en la cabeza y que no se señalaron, no se veían en las fotos y no se presentaron, pero usted también presentaba golpes en la cabeza, moretón. Entonces, bajo toda esta circunstancia, sí se demuestra una agresión, que usted estaba sufriendo una agresión y que ya venía siendo una agresión reiterativa por la relación que estaba viviendo usted con él, que aunque no lo manifiesta de manera expresa, sí se desprende que en varias ocasiones él la visitaba o usted lo miraba. Eso queda de manifiesto. Bajo eso, pero esa relación, no obstante, esa situación no le da derecho a ningún hombre a golpear a una mujer y a estarla amenazando. Y usted justificó hasta ese momento esas versiones. Entonces, esa agresión es antijurídica porque él no tenía ningún derecho a estarla agrediendo, pues él sabía perfectamente de su situación civil, pues él fue el que le mostró las fotos de que su esposo salía con otra mujer. Él es el que fue y la buscó, tan es así que existe una relación de regular cercanía entre su domicilio y el lugar de los hechos. También debo de señalar que usted señaló que la otra vez había sido por el mismo lugar, por el lado del arroyo, cuando la había golpeado en otra ocasión. Tan violencia estaba sufriendo usted que le quitan su celular y
le quita la contraseña y le empieza a revisar su celular y empieza a señalarle por qué quería volver con su esposo, si son derechos de libre determinación de la mujer y si usted tenía una relación de pareja, o sea, estaba casada bajo una relación civil, pues era si su deseo era regresar con su esposo como lo señala, pues usted tenía ese derecho y nadie puede violentar bajo ello porque haya estado salido con otra persona, nadie puede violentarla, agredirla para que usted esté con él, ni casado ni no casado, ni bajo este tipo de situaciones. Por lo tanto, era antijurídica, o sea, era contrario a derecho el ejercicio de la violencia física que se estaba infiriendo a Mirka Saray Mendoza Arista. Tan es así que queda comprobado con los dictámenes médicos periciales y con la versión de ella. Bajo ello también se analiza que fue la necesidad de defensa la que hizo realizar esto. Pues dice, oye el ruido del tráiler, se empezó a enojar y me decía que me iba a matar y pues yo agarré el cuchillo y me defendí. Yo no lo quería matar. Si se toma esto bajo el análisis de la necropsia, donde nomás presenta una lesión, es el ejercicio necesario para quitarse esa violencia que estaba viviendo. Pues nadie puede sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad, nadie puede obligar a otra persona a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Y usted estaba en contra de su voluntad bajo esa situación, pues la reciben con una cachetada y la reciben con un golpe, con patadas. Bajo esta perspectiva de género, no se puede autorizar la violencia hasta la mujer para cuestiones de índole sexual, o sea, ni de ninguna índole y menos de una índole sexual que usted narra y que se ve verificada de acuerdo a las circunstancias de los hechos. Por lo tanto, es estos hechos los que le hacen impedir una agresión, o sea, usted está siendo sujeta de una agresión, está casi llevando una relación sexual en contra de su voluntad. Al ver la presencia al oír la presencia del tráiler de su madre, es sometida otra vez a violencia psicológica. Y atendiendo a las violencias que había sufrido con anterioridad, pues es efectivo que su agresión es real y es legítima su repulsa, su rechazo a seguir siendo agredida. De ahí que se actualice la legítima defensa como causa excluyente, pues no media provocación de su parte. O sea, si bien es cierto, usted se presenta en el lugar de los hechos, porque se tiene que señalar en ese sentido, usted no media para que la estén golpeando, no media para que la estuvieran maltratando, no media para los golpes en la cabeza, no media para que la tiren en el suelo y la estén pateando. Bajo las nuevas resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se hace énfasis, tan es así que se tiene que hacer una interpretación conforme de la Constitución, ver los principios de universalidad, que es de igualdad de las personas, donde si vemos el Estado se ha dedicado a generar leyes para proteger la violencia, para que se desarticule la violencia contra la mujer. Y tenemos en el Estado de Coahuila la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual ha sido recientemente publicada el 17 de marzo del 2017, pero existió una anterior. Entonces, bajo estas interpretaciones de interpretación conforme a la Constitución, de evaluación de derechos, bajo panoramas pro persona, bajo la aplicación de convenciones especializadas de la violencia contra la mujer, caso Belén de Pará, yo tengo que atender ello a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que una mujer no puede estar sometida. Y si usted realizó este acto, fue por la agresión que estaba viviendo. Eso es lo que queda demostrado en estas audiencias con el desarrollo de cada uno de los datos de prueba que se presentaron hasta este momento. Y que este juzgador, por medio de la inmediación, estuvo presente. Y
desarrolló cada uno de ellos, pero al tener que aplicar los tratados internacionales es que se hace otra interpretación por la violencia de género, por ser un grupo vulnerable y estar catalogado de acuerdo a los protocolos de la Suprema Corte de Justicia como caso sospechoso de violencia hacia la mujer. Bajo ellos es que hago este análisis y dicto auto de no vinculación a proceso a Milka Saraí Mendoza Arista por el delito de homicidio que le atribuía el agente del Ministerio Público, porque hasta este momento se justificó cada uno de los parámetros de la legítima defensa prevista por el artículo 59, fracción segunda del Código Penal. Por lo tanto, también me obligan los protocolos internacionales y la Ley de Acceso a la Información a hacer lo propio de protección, y se va a girar el oficio a la Secretaría de la Mujer para que a través de las instituciones sea canalizada y se le hagan los exámenes de evaluación correspondiente y apoyo. ¿Le queda comprendido? ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que manifestar por parte del Ministerio Público? Señoría, únicamente nos queda solicitar copia por duplicado certificada de audio de la transcripción. Audio, video y transcripción. De acuerdo a la circular 13, diagonal 2017, ya no hay transcripciones. Ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el disco es un documento público, por lo tanto el disco hace las veces necesarias, entonces se autoriza el disco correspondiente de audio y video. ¿Algo que señalar por parte del asesor jurídico? De igual forma, señoría. Se autoriza copia de audio y video por parte de la defensa. Mismo sentido que la representación social, copia certificada por duplicado de audio y video. Bueno, se autorizan las copias solicitadas por las partes en vista de que se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Se levanta la medida cautelar impuesta, gírese el oficio del centro transitorio de detención para que se sirva a poner inmediata libertad a Milka Saraí Mendoza Arista. En vista de que no hay más soluciones, peticiones que resolverse, a por terminada la presente audiencia.